El día comenzó como cualquier otro viernes. Mi alarma sonó a las 6:30 de la mañana y desperté con el suave murmullo de la lluvia golpeando contra la ventana de nuestro dormitorio. Elise aún dormía, su cabello castaño rojizo esparcido sobre la almohada, una máscara serena sobre rasgos que una vez adoré sin cuestionar. Apagué la alarma rápidamente, sin querer despertarla, y me levanté para comenzar mi rutina. Los rituales matutinos siempre habían sido mi forma de traer orden a un mundo que podía deslizarse tan fácilmente hacia el caos. Ducha, afeitada, café. El aroma del café oscuro era tanto reconfortante como vigorizante mientras servía una taza. Tomé un momento junto a la ventana, observando la lluvia difuminar las ordenadas filas de nuestro jardín. Era una escena que atesoraba, un pequeño y bien cuidado rincón del mundo que se sentía completamente mío. Elise se unió a mí justo cuando terminaba de leer mis correos electrónicos matutinos. Se dio un bostezo, apoyándose en el mostrador de la cocina con una sonrisa perezosa que no alcanzaba del todo sus ojos. «Buenos días», dijo, apartándose un mechón de cabello detrás de la oreja. El gesto, antes tan familiar y entrañable, ahora se sentía ensayado, como si estuviera en piloto automático. «Buenos días», respondí, estudiando su rostro. Había algo diferente en ella hoy, una energía hirviendo bajo la superficie. Aparté el pensamiento. Las fechas límite y los horarios laborales llenaban mi mente mientras dejaba mi taza y agarraba mi maletín. «Estaré en casa alrededor de las 6». Asintió, esa misma extraña sonrisa jugando en sus labios mientras se volvía a servir su propia taza de café. El día avanzó, cada hora marcada por el constante tic-tac de reuniones, actualizaciones de proyectos y unos minutos robados aquí y allá para mensajear a amigos. Yo prosperaba en ese ambiente, donde los números y la lógica reinaban supremos. Era un marcado contraste con la incertidumbre que se había deslizado en mi vida familiar. La primera punzada real de sospecha había surgido meses atrás. El trabajo de Elise como fotógrafa freelance la llevaba a menudo a la ciudad para sesiones de fotos y reuniones. Pero lo que comenzó como una noche tarde ocasional se volvió más frecuente, sus explicaciones más vagas. Luego estaban los mensajes, su teléfono vibrando con notificaciones que la llevaban a otra habitación. Cada vez que preguntaba, tenía una respuesta lista, un toque suave en mi brazo, un beso en la mejilla. «Trabajo, Thomas. Sabes cómo es», decía, y yo lo dejaba pasar, confiando en ella, o tal vez sin querer enfrentar la alternativa. Sin embargo, esta noche sabía que algo era diferente. Llegué a casa más temprano de lo habitual, justo antes de que la suave luz púrpura del crepúsculo se asentara. La casa estaba en silencio, pero no de la manera que se sentía reconfortante. El aire estaba tenso, expectante. Elise estaba en el dormitorio, de pie al pie de la cama, plegando un vestido negro en su bolsa de viaje. Me quedé en la puerta, observándola sin hablar. Ella sintió mi presencia y miró hacia arriba, los ojos abiertos de par en par con una mezcla de sorpresa y algo más, culpa, tal vez. «Thomas», dijo, recuperándose rápidamente. «No te escuché entrar». «Claramente», respondí, cruzando los brazos sobre mi pecho. «¿Qué es esto?». Se enderezó, metiendo el vestido en la bolsa y cerrándola con una mano firme y hábil. «Te lo dije, ¿recuerdas? Esta noche salgo con unas amigas. Es una noche de chicas. Mencionaste que saldrías. No dijiste nada sobre quedarte fuera». Elise dudó por solo un segundo, pero fue suficiente. Capté el destello de indecisión antes de que ella pusiera una sonrisa despreocupada. Surgió en el último minuto. «Probablemente solo me quedaré en casa de Sofía. Es más seguro que conducir a casa tarde». Algo afilado se retorció en mi pecho. No era la excusa, era la facilidad con la que lo decía, la manera en que había elaborado esta mentira con una precisión suave. Mi mente volvió a las semanas pasadas, reproduciendo sus momentos distraídos, su repentina necesidad de independencia. «Entiendo», dije, eligiendo mis palabras con cuidado. «¿Y no pensaste en decírmelo?». «Te lo estoy diciendo ahora», dijo, su tono deslizándose hacia la defensiva. Sus ojos se entrecerraron, desafiándome, retándome a seguir adelante. La miré, a mi esposa de 10 años, y sentí el peso del silencio entre nosotros. Era como si se hubiera construido una pared invisible ladrillo a ladrillo, cada mentira y cada omisión sentando las bases. Un músculo en mi mandíbula se contrajo mientras luchaba por mantener mi compostura. Elise dio un paso adelante, sus dedos rozando mi brazo. «Thomas»,
por favor, no hagas de esto un problema. Solo necesito una noche fuera. No significa nada. No significa nada. Las palabras resonaron vacías, como una campana agrietada en el núcleo. Asentí lentamente, el plan formándose en la parte posterior de mi mente. Está bien, dije, con la voz firme. Ve y disfruta tu noche. Ella sonrió, el alivio suavizando sus rasgos. Gracias. Eres el mejor, ¿lo sabes? La observé recoger su bolso, la conversación terminando con un beso incómodo en el que ninguno de los dos se inclinó. La puerta se cerró detrás de ella, y el silencio que siguió se sintió diferente ahora, frío y desconocido. Caminé hacia la cocina, me serví una bebida y me senté en la mesa, mirando la oscura y brillante superficie. El hielo tintineaba contra el vidrio mientras lo agitaba absorto, mi mente agitada. No se trataba solo de esta noche. Se trataba de los meses de duda que habían impregnado cada interacción, la sensación de que ya no estaba viviendo una vida que realmente era mía. Cuando tomé mi teléfono, no dudé. Era hora de respuestas. La noche se extendió larga después de que Elise se fue, cada segundo deslizándose lentamente mientras me sentaba en la cocina, reflexionando sobre los acontecimientos de los últimos meses. La lluvia afuera había cesado, dejando una quietud húmeda que parecía presionar contra las ventanas. Alcancé nuevamente la botella de whisky, sirviendo otra medida y dejando que la quemadura del primer sorbo despejara mi mente. El teléfono en mi bolsillo vibró. No era Elise, era Ben, mi amigo más antiguo y la única persona en quien confiaba lo suficiente como para llamarlo esta noche. Su profunda voz llegó a través de la línea con una familiaridad cómoda. Hola, Tom, ¿todo bien? Te escucho raro, dijo, yendo directo al grano. Necesito un favor, dije, pasándome la mano por la cara. Necesito algo, información. Y no sé a dónde más acudir. Hubo una pausa en la línea, el sonido de la silla de Ben chirriando mientras se movía. ¿Es sobre Elise? Su tono se volvió agudo. Ya habíamos tenido conversaciones antes, yo eludiendo las sospechas que no estaba listo para enfrentar. Pero esta vez era diferente. Lo expuse, como las cosas no habían cuadrado durante meses, como esta noche era el punto de inflexión. Ben escuchó sin interrumpir, su silencio pesado con la preocupación que solo un amigo que te conoce desde la infancia podría tener. Cuando terminé, no hubo vacilación en su respuesta. Haré algunas llamadas, investigaré. Espera. La llamada terminó, y con ella, los últimos vestigios de duda a los que me había aferrado. Me recosté en mi silla, los ojos fijos en el tenue reflejo de mí mismo en la ventana. No era la ira lo que me dominaba, al menos no aún. Era anticipación, el tipo que llega antes de una tormenta. Pasé el tiempo con gestos ociosos, hojeando noticias que apenas leía, observando cómo el reloj pasaba de las 10 a las 11. La casa se sentía más fría sin la presencia de Elise, y no podía evitar pensar en cuando el silencio entre nosotros era cómodo. Recuerdos de conversaciones nocturnas, perezosas mañanas de domingo con café y risas, todo retorcido ahora en recordatorios de lo que se escapaba. A las 12:30, los faros de un coche barrían la pared de la sala de estar y me levanté tan rápido que mi silla chirrió ruidosamente contra el suelo. Una llave giró en la cerradura y un momento después, Elise entró por la puerta. Su cabello estaba despeinado, las mejillas sonrojadas, los ojos brillantes con lo que podría haber sido emoción o culpa. Se detuvo al verme, una sonrisa incómoda extendiéndose por sus labios. «Thomas, ¿aún estás despierto?», preguntó, como si le sorprendiera que la esperara. La pregunta sonó vacía, un débil intento de charla superficial. «No podía dormir», respondí, mi voz sin revelar la tensión que burbujeaba bajo mi piel. La estudié de cerca, notando la tenue traza de un perfume que no era el suyo, un aroma que no había olfateado en nuestro hogar antes. Su sonrisa vaciló. «Bueno, fue una buena noche», dijo, dándose la vuelta mientras dejaba su bolsa. Su tono era ligero, deliberadamente casual, y me impactó cuán bien interpretaba su papel. Las chicas se divirtieron mucho. «Bien», dije simplemente, dejando que la palabra flotara en el aire, mi mirada inquebrantable. Ella miró por encima de su hombro, y por un segundo, pensé que vi algo romperse detrás de sus ojos. Pero se recompuso, pasando junto a mí con un toque poco sincero en mi brazo. «Estoy exhausta. Me voy a la cama», dijo. «Por supuesto», respondí, y desapareció por el pasillo sin otro vistazo.
Escuché el sonido de sus pasos desvanecerse, el susurro de las sábanas mientras se acomodaba en la cama. Mi bebida se quedó olvidada en la mesa, la condensación formando un pequeño círculo húmedo sobre la madera. El silencio después de que salió de la habitación era sofocante. Exhalé, larga y lentamente, y agarré mi teléfono. Un mensaje de Ben había llegado 10 minutos antes, una línea simple que me envió un escalofrío. Reúnete conmigo en el diner en 20. Necesitas ver esto. La tranquila determinación que había mantenido comenzó a fracturarse. Agarré mi abrigo y mis llaves, lanzando una última mirada a la puerta cerrada del dormitorio antes de salir a la fresca noche. El trayecto al diner fue un borrón, las luces de la calle proyectando sombras fugaces en el tablero mientras navegaba por la ruta familiar. Ben ya estaba esperando en la esquina del diner cuando llegué, una taza de café humeante frente a él. Miró hacia arriba cuando me deslicé en el asiento frente a él, las líneas alrededor de sus ojos profundizándose con preocupación. Gracias por reunirte conmigo, dije, mi voz baja, casi tensa. Asintió, empujando un delgado montón de papeles a través de la mesa. Esto es de un contacto que rastrea transacciones y patrones, dijo. No pensé que encontraríamos mucho, pero Tom, esto. Tomé los papeles, mi corazón golpeando en mi pecho mientras escaneaba el contenido. Reservas de hotel, reservas para cenas, recibos, todo a nombre de Elise, ligado a fechas que recordaba como sus viajes de trabajo. El nombre de otro hombre aparecía más de una vez, un patrón que emergía con cruel claridad. Ya no es solo una sospecha, dijo Ben, su voz cortando el zumbido de mis pensamientos. Mereces saber la verdad. La habitación pareció inclinarse, las implicaciones de lo que estaba leyendo asentándose en su lugar como pedazos de vidrio astillados. Miré a Ben, la ira ahora hirviendo bajo la superficie, derretida y lista para estallar. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, su tono cauteloso. Doblé los papeles con cuidado, deslizándolos en el bolsillo de mi chaqueta. No lo sé, admití, aunque incluso mientras lo decía, una idea ya se estaba formando, fría y precisa. No era suficiente confrontar a Elise con acusaciones. Ella ya había demostrado que era capaz de engaños. Si iba a haber justicia, tenía que ser innegable, imposible de ignorar. Me levanté, mis movimientos deliberados. Los ojos de Ben me siguieron, su preocupación palpable. Ten cuidado, Tom. No quieres hacer algo de lo que te arrepientas. Una sonrisa sin alegría tiró de mis labios. Oh, no me arrepentiré de esto, dije. No ni un poco. Salí del diner, el frío del viento nocturno cortando a través de mi abrigo, y me dirigí a casa. La verdad era una cosa amarga y ardiente en mi estómago, pero me daba claridad. El juego estaba cambiando, y esta vez, yo sería quien llamara las jugadas. El viaje de regreso a casa fue silencioso, salvo por el suave zumbido del motor. Las calles estaban vacías, bañadas en el suave resplandor de las farolas que parecían casi burlonas en su serenidad. Mi mente giraba sobre la evidencia, cada papel en ese delgado montón reproduciéndose en mi memoria como una melodía inquietante. La decepción de Elise ya no era una pregunta, era un hecho innegable. Entré en el camino de la casa, apagué el motor y miré las ventanas oscurecidas de la casa. La luz del dormitorio seguía apagada, y un pensamiento fugaz cruzó por mi mente, ella estaba durmiendo plácidamente, ajena al tumulto que había desatado. Apreté el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos, luego exhalé lentamente, obligando a la ira de vuelta a la fría calma que me serviría mejor. El reloj en el pasillo marcaba poco después de las 2 de la mañana cuando entré. El aire se sentía diferente, pesado con el peso de lo que ahora sabía. Me moví por la casa, silencioso como una sombra, deteniéndome junto a la puerta del dormitorio cerrada. Al otro lado, podía escuchar la respiración profunda y uniforme de Elise. El sonido, una vez tan familiar y reconfortante, ahora se sentía como una afrenta. La dejé tranquila, dirigiéndome en cambio a la oficina donde guardaba mis archivos de trabajo. Con la puerta cerrada detrás de mí, encendí la lámpara del escritorio y saqué el montón de papeles de mi chaqueta. Se esparcieron sobre la superficie pulida, cada uno un apuñalamiento de traición, reservas de hotel a su nombre, cenas en restaurantes de lujo y el nombre de un hombre que nunca había conocido pero que ahora se alzaba en grande en el espacio entre nosotros, Andrew Cole. Pasé años perfeccionando mi atención al detalle, una habilidad agudizada a través de incontables noches largas y fechas límite como ingeniero. Esta noche, esa precisión tenía un nuevo enfoque.
El primer paso era reunir más información, asegurarme de que cuando llegara el momento, Elise no tuviera espacio para negaciones o excusas. Inicié sesión en mi computadora, eludiendo las contraseñas que la ayudé a establecer hace tiempo, y comencé mi búsqueda. Los correos electrónicos siempre eran el punto débil. La gente confiaba en sus bandejas de entrada mucho más de lo que deberían. La de Elise no era diferente. Al principio, no encontré más que la correspondencia habitual, trabajo, recibos de compras, fotos familiares enviadas a sus amigos. Pero enterrados entre ellos, filtrados en una carpeta etiquetada como privado, había mensajes que cambiaron todo. Los asuntos eran lo suficientemente inocuos, detalles de la cena, poniéndonos al día, espero verte pronto, pero el contenido era condenatorio. Planes expuestos con confianza casual, cada hilo una visión de una vida que había mantenido oculta. Me recliné, la pantalla proyectando un resplandor azul sobre mis manos apretadas. Una parte de mí quería cerrar la laptop, no querer ver más. Pero la otra parte, la que sabía que no había vuelta atrás, siguió adelante. Los textos eran peores. Había sabido durante semanas que algo estaba mal, pero ver sus palabras, los intercambios juguetones, la coqueteo y el significado oculto, era como un cuchillo retorciéndose en mi estómago. Pintaban un cuadro de momentos compartidos en habitaciones de hotel, promesas susurradas y tiempo robado que debería habernos pertenecido a nosotros. Cuando finalmente me levanté, fue con una determinación sombría. Tenía todo lo que necesitaba para la confrontación que vendría. Pero primero, había pasos que tomar, precauciones para asegurarme de que esto no fuera un simple argumento que pudiera ser retorcido o enterrado. Esto iba a ser el final de la vida que Elise había construido sobre mentiras, y me aseguraré de ello. La mañana siguiente llegó con un cielo gris y la aguda mordida del invierno en el aire. Elise ya estaba despierta, bebiendo café en la mesa de la cocina cuando entré. Llevaba una bata floja atada a la cintura, su cabello despeinado por el sueño. La vista habría despertado algo en mí una vez. Ahora, solo alimentaba mi determinación. «Buenos días», dijo, mirándome con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Me pregunté si podía sentir el cambio, la forma en que la habitación parecía crujir con palabras no dichas. «Buenos días», respondí, tomando mi propia taza y apoyándome en el mostrador. El silencio se extendió entre nosotros, pero no estaba listo para romperlo todavía. «Déjala sentirlo», pensé, el peso de todo lo que había hecho. «¿Pudiste dormir?», preguntó, una nota de preocupación entrelazándose en su voz. La hipocresía dolió, pero forcé una sonrisa. «Suficiente», dije, tomando un sorbo lento y observándola por el borde de mi taza. Ella asintió, mirando hacia abajo en su teléfono cuando llegó un mensaje. Fue sutil, la forma en que su expresión cambió, una rápida mirada de anticipación, luego una calma ensayada. Dejé mi taza sobre la mesa, el sonido la sobresaltó. «Elise, necesitamos hablar», dije, las palabras atravesando la pretensión como una cuchilla. Ella miró hacia arriba, los ojos abiertos de par en par, la sonrisa deslizándose. «¿Hablar? ¿Sobre qué?». Sus dedos se apretaron alrededor de la taza, un tic nervioso que no podía ocultar. «Sobre los viajes, las cenas, Andrew Cole». El color se drenó de su rostro, dejándola pálida y rígida. La cocina se sentía más fría ahora, cada tic del reloj marcando los segundos antes de su respuesta. «No, no sé de qué hablas», balbuceó, pero la culpa ya estaba ahí, clara como el día. «No me mientas, Elise. Tengo pruebas». Alcancé mi bolsillo, sacando uno de los recibos del hotel y dejándolo sobre la mesa. Ella lo miró como si fuera una víbora lista para atacar. El silencio que siguió era sofocante. Los ojos de Elise se elevaron a los míos, y vi el cambio de la negación a la realización, el momento en que supo que el juego había terminado. «Thomas, puedo explicarlo», susurró, la voz quebrándose. Pero ya había pasado el tiempo para explicaciones. Lo que necesitaba ahora no era una disculpa o excusas, era cierre, el tipo que no dejaba dudas, ni cabos sueltos. «Guárdatelo», dije, alejándome del mostrador. «Hablaremos más esta noche, y esta vez, no habrá mentiras». La dejé sentada allí, temblando, la taza en sus manos temblando como si pudiera romperse. El resto del día pasó en un aturdimiento, lleno de tareas mundanas que ahora se sentían surrealistas. Cada vistazo al reloj era un recordatorio de que esa noche, la confrontación final llegaría. El día se alargó, cada hora construyendo una tensión que zumbaba bajo mi piel.
Al caer la tarde, la casa estaba en silencio, envuelta en un silencio tan profundo que parecía una cosa viva. Y Liz no había dicho una palabra después de nuestro intercambio matutino. Se movía durante el día como un fantasma, evitando mi mirada, hablando solo cuando era necesario. Cuando el sol se hundió por debajo del horizonte y pintó el cielo con morados magullados y azules profundos, supe que era el momento. Estuve de pie en la ventana, observando cómo se encendían las farolas una por una. En mi mente, repasé la evidencia, cada recibo, cada correo electrónico, cada mensaje susurrado que había deshecho nuestra vida. El peso de ello se asentó pesadamente sobre mi pecho. Este sería un momento que nos marcaría a ambos para siempre. El crujido de las tablas del suelo detrás de mí señaló la llegada de Elise. Me volví y me encontré con su mirada. Se veía frágil, envuelta en un cardigan que parecía demasiado grande, con los brazos cruzados fuertemente alrededor de sí misma. Por un momento, la vulnerabilidad que mostraba agitó algo doloroso dentro de mí, pero lo aparté. Este no era el momento para la simpatía. Thomas, sé que no puedo deshacer lo que ha sucedido, comenzó, su voz temblando pero decidida. Pero por favor, déjame explicarte. Déjame contarte por qué. ¿Por qué?, repetí, mi voz plana. ¿Qué podrías decir que cambie lo que hiciste? Me mentiste, Elise. Construiste una vida con alguien más mientras fingías conmigo. Ella tomó una respiración temblorosa, los ojos brillando con lágrimas no derramadas. No estaba fingiendo, susurró. Estaba perdida. No excusa lo que hice, pero no sabía cómo detenerlo. Detenerlo, me reí, el sonido agudo cortando el aire de la habitación. No querías detenerlo, Elise. Lo querías todo. La seguridad, la emoción, las mentiras. Su rostro se arrugó y la primera lágrima cayó, trazando un camino por su mejilla. Se acercó, extendiendo la mano, pero yo me eché hacia atrás, la distancia entre nosotros ahora era más que solo física. No, dije, mi voz quebrándose a pesar de mí mismo. Por un momento, ninguno de los dos habló. La casa parecía contener la respiración. Luego, los hombros de Elise se hundieron y se dejó caer en la silla junto a la mesa, con la cabeza entre las manos. Sus sollozos eran suaves, apagados, pero me atravesaron como si fueran gritos. Quería apartar la mirada, aferrarme a la ira que me había mantenido en pie, pero en cambio, sentí como los bordes de mi resolución se desgastaban. Nunca quise hacerte daño, dijo, su voz apenas audible. Te amé, Thomas. Aún te amo. Pero no sé cómo arreglar esto. La ironía dolía. Ambos éramos ingenieros, entrenados para resolver problemas, y aquí estábamos, incapaces de reconstruir los escombros que nosotros mismos habíamos creado. El silencio entre nosotros se alargó hasta que no pude soportarlo más. Elise, empecé, pero antes de que pudiera decir más, el agudo timbre del timbre cortó la habitación. Ambos saltamos, nuestros ojos encontrándose en sorpresa. ¿Quién podría venir a esta hora? Crucé la habitación, asomándome por la ventana del lado, y mi corazón se detuvo en seco. Dos oficiales uniformados estaban en el porche, sus rostros marcados por líneas de seriedad. Elise, dije, mi voz densa, mientras abría la puerta. ¿El señor Thomas Harrison?, preguntó uno de los oficiales. Asentí, mi pecho apretándose. Miró a Elise y luego de vuelta a mí. Lamento informarle que ha habido un accidente. El tiempo se detuvo mientras el oficial hablaba, las palabras deslizándose en una cadena de sílabas surrealistas. Un accidente. Un choque. Un hombre llamado Andrew Cole. El color se drenó de la cara de Elise mientras el oficial lo confirmaba. Andrew Cole había tenido un accidente mientras se dirigía a verla, un intento de reparar las cosas antes de dejar la ciudad para siempre. No había sobrevivido. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las piernas de Elise se dieron y la atrapé antes de que se desplomara al suelo, mis manos agarrando sus brazos como si eso pudiera mantener el mundo en su lugar. Sus ojos, amplios y desenfocados, buscaron los míos en busca de algo, una respuesta, un alivio, cualquier cosa. Pero no había nada que decir. La fatalidad de las palabras del oficial resonaba en el espacio entre nosotros, sellando el destino de nuestro matrimonio roto. Nunca le dije que no viniera, logró decir, el peso de su confesión rompiendo su voz en astillas. No quería esto, Thomas. No quería nada de esto. La sostuve, a la mujer que había amado y a la extraña que se había convertido, y por primera vez,
La ira que había sido mi escudo dio paso a otra cosa. Duelo. No era solo la pérdida de confianza o amor, era la muerte de todo lo que habíamos construido, ahora reducido a cenizas en un momento de elecciones destrozadas. A medida que los oficiales se marchaban y la noche se asentaba de nuevo en su vacío silencio, solté a Elise y di un paso atrás. El espacio entre nosotros se sentía infinito, inabarcable. Se hundió en la silla, los ojos vacíos y atormentados, y me volví, incapaz de mirarla más. El final no era lo que había planeado. No era la confrontación o el cierre que había imaginado. Simplemente estaba terminado. Y mientras la casa guardaba los ecos de nuestras promesas rotas, me di cuenta de que no todas las batallas terminan con un vencedor. A veces, solo hay pérdida, compartida entre los pedazos rotos que quedan atrás.